Mi mamá, Verónica, siempre ha tenido una manera complicada de ser mi madre, si es que se le puede llamar así. Insiste en que la llamemos Verónica, nunca mamá. Dice que la hace sentir vieja y atrapada, como si el título fuera una carga. Así que mi media hermana Lucía y yo crecimos tratándola como si fuera una vecina o una amiga, no nuestra madre. Esto marcó un tono extraño en nuestra relación desde el principio. Verónica todavía estaba en la preparatoria cuando quedó embarazada de mí. A menudo se refiere a mi existencia como un accidente, una palabra que ha pesado en mi mente durante años, lo sepa ella o no. Ella y mi padre biológico, Andrés, eran novios en la escuela secundaria, jóvenes, impulsivos y sin preparación para lo que estaba por venir. Cuando Verónica le dijo que estaba embarazada, mi papá dejó claro que no estaba interesado en ser su pareja. Prometió pagar la manutención infantil y estar presente en mi vida, pero trazó un límite en cuanto a formar un hogar juntos o continuar su relación. Verónica quedó devastada. Quizás no lo admita, pero creo que esperaba que el embarazo hiciera que las cosas fueran más serias entre ellos, o incluso los uniera más. En cambio, la decisión de mi papá rompió sus expectativas y su relación se deterioró rápidamente. Después de que nací, las cosas solo empeoraron entre ellos. Verónica no podía dejar de lado su resentimiento, y cada vez que mi papá aparecía, ese resentimiento salía a flote. Llegaba a recogerme para visitarme o a pasar tiempo conmigo, y Verónica encontraba razones para discutir. A veces eran cosas insignificantes, y otras veces eran problemas más grandes, generalmente ligados a su frustración de que él no hubiera elegido quedarse con ella. Cuando era niño, no entendía la dinámica que se desarrollaba. Cuando Verónica hablaba mal de mi papá, yo le creía. Decía cosas como, no te quiere lo suficiente como para casarse conmigo, o, los padres deben cuidar de sus familias, pero tu papá es un bueno para nada. Me tomaba sus palabras literalmente porque no sabía nada mejor. Pero al crecer, comencé a ver las cosas de manera diferente. Mi papá no era el villano que Verónica pintaba. De hecho, era todo lo contrario. Era constante, aparecía todos los fines de semana para verme sin falta. Siempre llegaba a tiempo, siempre ansioso por pasar tiempo conmigo y nunca dejó de pagar la manutención. Realmente se preocupaba por mí y podía sentirlo. No era perfecto, pero estaba haciendo lo mejor que podía, dadas las circunstancias. Estaba lejos de ser el bueno para nada que Verónica decía que era. Cuando tenía 6 años, Verónica conoció a Miguel, el hombre que más tarde se convertiría en su esposo, como ella dice, el amor de su vida. Verla con Miguel era surrealista. Era como ver una versión completamente diferente de ella. Miguel era relajado y amable, y desde el principio me aceptó sin reservas. Me trataba como si fuera su propio hijo, lo cual significaba mucho, especialmente dado lo distante que podía ser Verónica. Miguel no era el problema. Era constante y cariñoso, y trataba de llenar los vacíos que Verónica solía dejar. Poco después de casarse, Verónica quedó embarazada de nuevo. Cuando Lucía nació, estaba lleno de alegría. Desde el principio, la adoré, y con los años, nuestro vínculo solo se ha fortalecido. Lucía no es solo mi media hermana, es mi mejor amiga, mi confidente y alguien por quien haría cualquier cosa. Pero por mucho que la ame, no se puede negar que el trato de Verónica hacia nosotras siempre ha sido claramente desigual. Desde el momento en que Lucía llegó, era obvio que era la favorita de Verónica. Verónica se desvivía por ella de maneras que solo podía soñar. Se iluminaba al estar cerca de Lucía, colmándola de amor, atención y regalos. Cada pequeño capricho de Lucía era recibido con entusiasmo, vestidos bonitos con zapatos a juego, juguetes de sobra y cualquier cosa que deseara. Lucía era el orgullo y la alegría de Verónica, la niña de sus ojos. Mientras tanto, a menudo sentía que vivía a la sombra de Lucía. La actitud de Verónica hacia mí era distante, a veces incluso fría. Rara vez pasaba tiempo conmigo, y cuando lo hacía, a menudo se sentía como una obligación. Había una tensión implícita, como si mi sola presencia la molestara. Intenté ignorarlo, pero el favoritismo era difícil de pasar por alto, y los celos se colaban a pesar de cuánto amaba a Lucía. Ver cómo Verónica volcaba toda su calidez y afecto en Lucía mientras yo anhelaba aunque fuera una fracción de
Eso dolía de una manera que no puedo describir completamente. No se trataba solo de las cosas materiales que Verónica derrochaba en Lucía. Era la conexión emocional, el cuidado y el amor que Verónica reservaba para ella. Mientras Lucía recibía todo nuevo y brillante, mis solicitudes por cosas pequeñas, como un vestido o un juguete, a menudo eran rechazadas o respondidas con excusas. A veces, Verónica me daba ropa usada de mi prima y me decía que no necesitaba nada nuevo. «Deja de malgastar dinero en cosas innecesarias», decía, desestimándome. El dolor de su favoritismo no era solo por lo que no recibía, era por lo que Lucía sí recibía. Me hacía sentir como una extraña en mi propia familia, como si no perteneciera. Amaba incondicionalmente a Lucía, pero dolía ver cómo Verónica la trataba como si fuera su única hija. El favoritismo de Verónica era más evidente durante los cumpleaños. Cada año, el cumpleaños de Lucía era una gran celebración. Verónica se esforzaba al máximo con decoraciones, pasteles, globos y una multitud de familiares y amigos. Las fiestas eran extravagantes, llenas de emoción y amor, mostrando cuánto adoraba Verónica a Lucía. Mis cumpleaños, en cambio, eran totalmente diferentes. Siempre se sentían como una ocurrencia tardía. No se me permitía invitar amigos a una fiesta, ni una sola vez. La mayoría de los años, Verónica pedía una pizza, y esa era toda la celebración de mi cumpleaños. Sin pastel, sin decoraciones, sin emoción, solo una simple entrega de pizza para marcar el día. Ver el contraste entre los cumpleaños de Lucía y los míos era un recordatorio constante de que no importaba tanto para Verónica. A medida que crecí, comencé a expresar mis sentimientos, señalando lo injusto que era el comportamiento de Verónica. En lugar de reconocer mi dolor o intentar arreglar las cosas, ella arremetía contra mí. «Ve a llorarle a tu papá», solía decirme, esquivando la responsabilidad. Verónica culpaba a mi papá por todo, diciendo, «Esto es culpa suya», como si su favoritismo tuviera algo que ver con él. Era su manera de evitar asumir responsabilidad por la forma en que me trataba. Mi papá, sin embargo, siempre intentaba compensarlo a su manera. Sabía cuánto significaban los cumpleaños para mí y cuán especiales deberían sentirse. Sin fallar, siempre era el primero en llamarme a la medianoche para desearme un feliz cumpleaños. Intentaba compensar la falta de esfuerzo de Verónica con gestos pequeños pero significativos, y aunque no borraban el dolor, me recordaban que alguien se preocupaba por mí. Ella comentaba en sus fotos. Le enviaba mensajes sobre cosas al azar e incluso lo etiquetaba en publicaciones que parecían irrelevantes. No era algo excesivo, pero era suficiente para hacerme sentir incómoda. Lan no le daba mucha importancia y me aseguraba que probablemente era solo su manera de ser amigable. Aún así, algo en eso no me cuadraba. Con el tiempo, las cosas entre Lan y yo comenzaron a cambiar. La chispa que teníamos al principio comenzó a desvanecerse y ambos nos dimos cuenta de que, aunque nos importábamos mucho, no éramos compatibles como pareja. Terminar fue una decisión mutua, y aunque dolió, lo dejamos en buenos términos. No hubo drama, ni rencores, solo un entendimiento de que estábamos mejor separados. Seguí adelante, enfocándome en mi carrera y mi futuro. Un par de años después, conocí a Emilio, el hombre que se convertiría en mi esposo. Emilio era todo lo que siempre había deseado, amable, comprensivo y genuinamente enamorado de mí por quien yo era. Sacaba lo mejor de mí, y estar con él se sentía como lo más fácil del mundo. Cuando Emilio me propuso matrimonio, estaba en las nubes. Comenzamos a planificar nuestra boda y a prepararnos para nuestro futuro juntos. Poco después de comprometernos, descubrimos que estaba embarazada, y la alegría que sentimos fue indescriptible. Decidimos organizar un pequeño baby shower para celebrar con amigos y familiares cercanos antes de la boda, y fue entonces cuando Verónica decidió hacer una de las cosas más extrañas y dolorosas de su vida. Al principio, Verónica parecía genuinamente feliz por mí. Incluso se ofreció a ayudar a planificar el baby shower, lo cual me sorprendió porque no era propio de ella mostrar un interés activo en algo relacionado conmigo. Pero no quería desaprovechar la oportunidad, así que acepté su oferta, esperando que tal vez esta fuera su manera de intentar reparar nuestra tensa relación. A medida que se acercaba el baby shower, Verónica parecía inusualmente involucrada.
Llamaba constantemente para preguntar sobre la lista de invitados, las decoraciones y el menú. Era extraño, pero lo atribuí a que quería ser parte de algo importante en mi vida por una vez. No tenía idea de lo que realmente estaba planeando. Llegó el día del baby shower y todo parecía perfecto. Emilio y yo estábamos rodeados de nuestros seres queridos, celebrando la próxima llegada de nuestro bebé. El ambiente era cálido y lleno de amor, hasta que Verónica apareció. Cuando Verónica entró, noté que no venía sola. Al principio, asumí que había traído a un amigo o un pariente que no había visto en mucho tiempo, pero cuando me giré para saludarla, mi corazón se detuvo. De pie junto a ella estaba Santiago, mi exnovio. Mi mente comenzó a correr. ¿Por qué estaba Santiago aquí? ¿Quién lo había invitado? Seguramente no había sido Emilio, apenas conocía a Santiago, y aunque lo conociera, no habría hecho algo tan insensible. Eso dejaba solo una posibilidad, Verónica. La confronté de inmediato, preguntándole por qué había traído a mi ex al baby shower. Verónica fingió inocencia, diciendo que pensó que sería agradable invitar a Santiago ya que habían mantenido el contacto a lo largo de los años. No pensé que fuera gran cosa, dijo con un encogimiento de hombros, como si sus acciones no fueran completamente inapropiadas. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era mi baby shower, un día para celebrar la nueva vida que Emilio y yo estábamos trayendo al mundo, y ella lo había convertido en su propio drama. Santiago, para su crédito, parecía tan incómodo como yo. Se disculpó por haber venido, explicando que Verónica había insistido en que asistiera y lo hizo parecer como si yo estaría encantada de verlo. Le dije que no era su culpa, pero estaba furiosa con Verónica. ¿Cómo podía pensar que esto estaba bien? Verónica, por supuesto, no entendía cuál era el problema. De hecho, tuvo la audacia de decirme que estaba intentando salvarme de mi matrimonio. Afirmó que no creía que Emilio fuera adecuado para mí y que quería recordarme lo que podría haber tenido con Santiago. Ustedes dos eran perfectos juntos, dijo, como si eso justificara sus acciones. Solo quiero que no te conformes. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Esto no se trataba de mí ni de mi felicidad, se trataba de su necesidad de controlar mi vida, de socavar la alegría que había encontrado con Emilio. Sentí una mezcla de ira y desconsuelo, y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que Verónica no solo era negligente, era tóxica. Verónica mantuvo su actitud habitual, fría y distante. Mientras los otros invitados irradiaban alegría y celebraban con nosotros, Verónica se sentó en la parte trasera, como si estuviera allí por obligación en lugar de por alguna emoción genuina. Intenté que no me afectara. Después de todo, era mi día, y no iba a dejar que su actitud lo arruinara. Emilio y yo estábamos comenzando una nueva vida juntos, y eso era lo único que importaba. Después de la boda, las cosas avanzaron rápidamente. Con el bebé en camino, Emilio y yo nos dedicamos a prepararnos para la paternidad. Asistimos a clases de preparación para el parto, decoramos la habitación del bebé y leímos todos los libros que pudimos encontrar sobre crianza. Fue un tiempo emocionante y lleno de nervios, pero nos sentíamos listos para enfrentarlo juntos. Cuando llegó el momento de planificar el baby shower, Verónica se ofreció a ayudar. Al principio, estaba escéptica. Verónica y yo no teníamos precisamente un historial de colaboraciones positivas, y me preocupaba que su participación pudiera generar un estrés innecesario. Pero Lucía me animó a dejar que participara, diciendo que tal vez era la forma de Verónica de intentar cerrar la brecha entre nosotras. A regañadientes, acepté. Para mi sorpresa, Verónica parecía genuinamente interesada en el proceso de planificación. Me llamaba casi a diario para discutir detalles sobre la lista de invitados, las decoraciones y el menú. En algún momento, incluso pensé que tal vez esta era su forma de finalmente demostrar que le importaba. Pero a medida que se acercaba el día del baby shower, comencé a sentir que algo estaba mal. Verónica estaba siendo inusualmente reservada sobre ciertos aspectos del evento. Cada vez que pedía actualizaciones, me desestimaba diciendo, no te preocupes, es una sorpresa. No insistí demasiado. Estaba ocupada con el trabajo y las citas médicas y, sinceramente, parte de mí quería creer que Verónica finalmente estaba haciendo un esfuerzo por reparar nuestra relación.
Llegó el día del baby shower, y al principio todo parecía perfecto. Las decoraciones eran hermosas, la comida deliciosa, y estaba rodeada de amigos y familiares que estaban allí para celebrar este nuevo capítulo en mi vida. Por un breve momento, bajé la guardia y me permití disfrutar del día. Eso fue hasta que Verónica llegó, del brazo de alguien que nunca esperé ver, Santiago. No podía creer lo que estaba viendo. Verónica no solo estaba desestimando mi felicidad, estaba convirtiendo mi embarazo, uno de los hitos más felices de mi vida, en algo sobre ella y su imagen. Sentí una oleada de ira como nunca antes. Durante años, había soportado sus comentarios pasivo-agresivos, su evidente favoritismo hacia Lucía y su constante necesidad de minimizar mis logros. Pero esto era un nuevo nivel, incluso para ella. ¿De verdad crees que esto se trata de ti?, le pregunté, intentando mantener mi voz firme, aunque estaba furiosa por dentro. Esta es mi vida, mi hijo y mi felicidad. No tienes derecho a convertir esto en algo sobre tu reputación. Verónica parpadeó, claramente sorprendida por mi franqueza. Probablemente era la primera vez que me enfrentaba a ella de esa manera. Pero no me detuve ahí. Durante toda mi vida me has hecho sentir que no era suficiente, continué. Me has menospreciado, ignorado y dejado claro que Lucía era tu favorita. Y ahora, cuando finalmente estoy feliz y comenzando mi propia familia, ni siquiera puedes apoyarme sin convertirlo en algo sobre ti, ¿sabes qué? Estoy cansada de dejar que arruines mis momentos. No tienes derecho a quitarme esto. Por un momento, Verónica simplemente me miró, con una expresión imposible de leer. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y salió de la habitación. Me quedé allí, temblando de adrenalina y con una mezcla de enojo y alivio. Finalmente había dicho todo lo que había guardado dentro durante años. Cuando le conté a Emilio lo que había sucedido, inmediatamente me envolvió en sus brazos, asegurándome que había hecho lo correcto. Ella nunca va a cambiar, dijo suavemente. Pero no tienes que dejar que controle cómo te sientes. Lucía, que había escuchado parte de la conversación, también fue muy solidaria. Me abrazó con fuerza y se disculpó por el comportamiento de Verónica, aunque no era su culpa. Está equivocada, ¿sabes?, dijo Lucía. Vas a ser una madre increíble y este bebé tiene suerte de tenerte. Esas palabras significaron más para mí de lo que podría expresar. Lucía siempre había estado atrapada en medio del favoritismo de Verónica, pero nunca dejó que eso afectara nuestro vínculo. Saber que ella me apoyaba me dio la fuerza para seguir adelante con confianza. A medida que pasaban las semanas, me concentré en prepararme para la llegada de nuestro bebé. La negatividad de Verónica rondaba mi mente a veces, pero estaba decidida a no dejar que eclipsara la emoción y el amor que rodeaban este nuevo capítulo en mi vida. Tenía a Emilio, a Lucía, a Miguel y a mi papá a mi lado, y eso era más que suficiente. Pero lo que no sabía era que Verónica aún no había terminado de causar drama. Me quedé allí, congelada, mientras Santiago seguía hablando. La pura absurdidad de la situación era casi demasiado para procesar. En mi propio baby shower, un día destinado a celebrar la próxima llegada de mi hijo, mi mamá había logrado convertir todo en un espectáculo extraño y humillante. Santiago, luciendo cada vez más incómodo, explicó cómo Verónica lo había estado bombardeando con mensajes durante semanas. Había pintado una imagen de mi vida como un gran error, un matrimonio apresurado y un embarazo mal planeado del que estaba decidida a rescatarme. Dijo que ella le había suplicado que viniera al baby shower, afirmando que él era mi verdadero alma gemela y el único que podía salvarme de lo que ella creía que era un camino desastroso. No quería venir, dijo Santiago, con una voz que sonaba a la vez apenada y firme. Pero tu mamá no dejaba de insistir. Decía que tenía que venir a arreglar las cosas. Siento haberme presentado de esta manera, pero pensé que debías saber lo que ha estado haciendo. Las palabras de Santiago pesaban en la habitación, cada una cayendo como un martillazo. Mi mamá, Verónica, se quedó allí, su rostro de un rojo intenso mientras el peso de sus acciones quedaba expuesto ante todos. Por una vez, estaba sin palabras, sin respuestas agudas, sin excusas, solo silencio. La tensión en la habitación era casi palpable, con todos mirándola, sus rostros mostrando claramente incredulidad y decepción.
Santiago se volvió hacia mí una vez más, su tono más suave ahora. Siento haber interrumpido tu baby shower, dijo, con sinceridad evidente en su voz. No quería venir, pero sentí que era importante decirte la verdad. Mereces algo mejor que esto, y espero que esto no arruine lo que debería ser un momento de alegría para ti. A pesar de lo incómodo de la situación, sentí una ola de gratitud por su honestidad. Gracias, le dije, logrando una pequeña sonrisa mientras me entregaba un regalo que había traído para el bebé. Fue un gesto amable, y aunque el momento estaba lejos de ser ideal, aprecié la consideración detrás de ello. Cuando Santiago se fue, la habitación quedó sumida en un silencio incómodo. Todas las miradas volvieron a Verónica, quien parecía desear que el suelo se abriera y la tragara. Miró alrededor, con los labios temblorosos como si fuera a decir algo, pero no salieron palabras. Por un momento, sentí una punzada de lástima por ella, pero rápidamente fue eclipsada por la ira y el dolor que sentía. Esto no era solo un pequeño desaire o un momento de mal juicio, fue algo calculado, malicioso y profundamente hiriente. Verónica había intentado sabotear uno de los momentos más importantes de mi vida, ¿y para qué? ¿Para satisfacer sus propias inseguridades y celos? Era imperdonable. Después de la fiesta, Lucía y yo estuvimos de acuerdo en que no podíamos seguir permitiendo que Verónica formara parte de nuestras vidas. Sus acciones habían cruzado un límite y estaba claro que no era capaz de cambiar. Mi papá y Miguel estaban igualmente horrorizados. Mi papá dejó claro que Verónica debía mantenerse alejada de mí y de mi familia, y Miguel la confrontó directamente, exigiendo respuestas. En lugar de disculparse, Verónica redobló la apuesta, tratando de justificar su comportamiento y negándose a asumir la responsabilidad de sus acciones. Miguel, quien siempre había sido una figura estable y de apoyo en mi vida, finalmente llegó a su límite. Se dio cuenta de que si Verónica podía tratar a su propia hija con tanta malicia, no había garantía de que no hiciera lo mismo con él o con cualquier otra persona que afirmara querer. Decidió separarse de ella, entendiendo que su egoísmo y toxicidad eran cosas que no podía seguir tolerando en su vida. 8 meses después, la vida luce mucho más brillante. Emilio y yo estamos prosperando como nuevos padres, y nuestro bebé está sano y feliz. Lucía, mi papá y Miguel se han convertido en un sólido sistema de apoyo para nosotros, visitándonos con frecuencia y asegurándose de que nunca nos falte amor o risas. El vínculo que he construido con ellos se siente inquebrantable, y estoy agradecida todos los días por su presencia en mi vida. En cuanto a Verónica, ninguno de nosotros ha tenido contacto con ella desde ese día. Por lo que he escuchado a través de otras personas, el resto de la familia también se ha distanciado de ella. Parece que sus acciones en el baby shower fueron la gota que colmó el vaso para todos. Mirando hacia atrás, todavía es difícil comprender hasta dónde llegó Verónica en sus intentos de sabotear mi felicidad. Pero al final, sus acciones solo acercaron más a quienes realmente me aman y se preocupan por mí. He construido una vida llena de amor, apoyo y positividad, y aunque el dolor de su traición aún persiste, sé que apartarla fue la mejor decisión para mí y mi familia. Emilio, Lucía y yo estamos enfocados en el futuro ahora, uno en el que Verónica no es más que un recuerdo lejano. Por primera vez en mucho tiempo, me siento realmente en paz.